Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Antes de empezar con el programa de hoy, con la crítica de la película de hoy, quiero saludar y desde aquí recomendaros un canal de un buen amigo mío, que él también me ha estado recordándome en su canal varias veces, sobre todo cuando hizo una de las reviews de Mujercitas, de una de las versiones de Mujercitas, y cuyo canal se llama Ente de Ficción. Este señor hace unas críticas de unas películas, también incluso de cine clásico, como yo, muy amenas, muy literarias, porque se nota que es una persona que está también muy versada en literatura, tiene una gran colección de libros también, como él ha expuesto en algunos de sus vídeos. Y la verdad es que desde aquí quería hacer un llamamiento para que os pasarais por su canal y le apoyarais un poquito. Se llama Ente de Ficción y también hace críticas de películas, sobre todo también de cine clásico. La verdad es que hay una de las críticas que a mí me entusiasma de este señor, que se llama Rebecca. Es una de las mejores películas de Alfred Hitchcock, realizada en 1940, con Sir Laurence Olivier y con Joan Fontaine. Realmente una de las piezas clave del cine de Hollywood de los años 40. Así que os recomiendo que os paséis por su canal, le echéis un vistazo, que os suscribáis a él y que le apoyéis un poquito a este señor. Porque la verdad es que son críticas muy amenas, en los que su dialéctica es pausada, tranquila, eficaz, muy eficiente, pero que tiene gran conocimiento de causa. Y después de esto vamos a ir con la crítica de la película de hoy. Pero antes de todo, quiero deciros además otra cosa, antes de comentar el film que os voy a destripar hoy, aunque va a ser un film que, aunque fue filmado a principios de los 80, no inauguró, como dicen muchos críticos, un género o un subgénero cinematográfico, ya que este subgénero estaba prácticamente presente desde los albores del cine. Me estoy refiriendo a las buddy movies. Las buddy movies eran películas donde los protagonistas eran dos hombres, en el que cada uno tenía un protagonismo, mejor dicho, una personalidad muy distinta. Es decir, uno era una persona pues prácticamente perfecta, muy metódica, muy ordenada, todo orden, todo método, todo sofisticación, todo. Y la otra persona, su pareja cinematográfica, pues es todo lo contrario, es desordenado, es un desastre, es un cisco, pero que a lo largo de la película estas personalidades se van acoplando de tal manera que forman un dúo que, aunque sean personalidades diametralmente opuestas, se complementan muy bien. Por ejemplo, os voy a mencionar a Dean Martin y a Jerry Lewis. Dean Martin era un cantante que hizo muchas películas, incluso con Frank Sinatra, por ejemplo. La película original de los Ocean's Eleven, la película de George Clooney, Brad Pitt, y etcétera, etcétera, con el elenco protagonista todo aquel, está basado en una película protagonizada por Frank Sinatra y por Dean Martin también, por Sammy Davis Jr., etcétera. Pero Dean Martin también hizo una serie de películas cómicas en los años 50 con un cómico realmente fabuloso que se llamaba Jerry Lewis. Y a Jerry Lewis todos le conocemos, es decir, el protagonista de Lío en los grandes almacenes, El profesor chiflado, la versión original, no la que hizo Eddie Murphy, y que juntos realizaron una serie de películas pues en el que también se complementaban mucho, porque Jerry Lewis era un poco el más payasete y Dean Martin era el más serio. Esas películas eran buddy movies. También buddy movies eran las películas del Gordo y el Flaco, es decir, de Stan Laurel y Oliver Hardy. Pero siempre se tiende a mencionar a las buddy movies como aquellas películas policíacas donde teníamos a dos policías, o a un policía o a un preso, que eran personas completamente distintas, pero que se complementaban, como en la película que os voy a comentar esta noche. No es que en los años 80, a principios de los años 80, apareciera el subgénero de las buddy movies dentro del cine de acción, sino que las buddy movies ya habían sido filmadas o ya habían sido creadas o inventadas prácticamente desde la época del Gordo y el Flaco, es decir, desde los años 20, desde los años 30. Incluso una película de, por ejemplo, como la de John Ford, que es dos cabalgan juntos, puede considerarse una buddy movie, y estamos hablando de un western. Por lo tanto, es un error cinematográfico
que muchos críticos comenten, de decir es que las buddy movies fueron las películas, por ejemplo las de Mel Gibson y las de Danny Glover, como las de Arma Letal y todas aquellas. No, ese eran las buddy movies aplicadas al género policíaco. Pero las buddy movies han estado en los westerns, en las comedias, en los dramas, en toda clase de películas y de géneros. Porque las buddy movies, por definición, en la historia del cine, según los buenos historiadores, son las películas donde estaban protagonizadas por dos hombres cuyas personalidades eran diametralmente opuestas. Pero lo que hacían era, debido a esa diametralidad, complementarse y darle más riqueza al argumento y al guión de la película. En 1982 se recuperó este subgénero de las buddy movies aplicadas al género que estaba entonces en boga y que se estaba levantando realmente, que era el género de acción policíaca, de comedia, etc. Y se dio en 1982 la primera buddy movie aplicada al género policíaco, que no es la primera buddy movie de la historia del cine, como muchos críticos ignorantes dicen, que fue Límite 48 horas. Esta película, dirigida por Walter Hill, ya os digo, en 1982, es uno de los más claros exponentes de su cine. De Walter Hill yo tengo aquí comentada en el canal la que yo considero que es su mejor película, que es Calles de Fuego. Un auténtico thriller, pero que también es una película musical, con un ambiente, digamos, muy ambiguo, una mezcla, extraña mezcla, pero fascinante, entre los años 50 y los años 80, protagonizada por Diane Lane y por Michael Paré. Pues Walter Hill es un director que pertenece además a la generación de directores de Steven Spielberg, de George Lucas, de Brian De Palma, pero que la historia del cine le ha maltratado mucho y muy mal. Porque realmente era Walter Hill un director capaz de coger un guión y un argumento muy sencillo y darle un estilo rápido, ágil, dinámico y con un pulso narrativo estupendo, aportando unos diálogos también muy chispeantes, todos muy ingeniosos, y darle un toque personal realmente único. De Walter Hill os puedo, por ejemplo, decir otra película que era también otra buddy movie, por ejemplo, Danko Calor Rojo, aquella película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y James Belushi. Es otra buddy movie. Policíaca, pero que tampoco se reconoció como tal. Pero cómo era James Belushi y cómo era Arnold Schwarzenegger en las películas. Arnold Schwarzenegger venía de la Rusia, era un policía muy estricto, que luego viene a Estados Unidos, porque quiere vengar o le mandan para atrapar a una persona que había matado a un compañero suyo. James Belushi es un policía completamente dejado de la mano de Dios. Es decir, son diametralmente opuestos. Pero esa película no está calificada como buddy movie en la historia del cine. Sin embargo, era una buddy movie, pero de arriba abajo y al 100%. O sea, las buddy movies no han sido solo Límite 48 horas o Arma Letal. No, había muchas. Lo que pasa es que el concepto, dentro de la crítica especializada que ellos dicen que son, no tienen en realidad ni idea de lo que eran las buddy movies. Pero las buddy movies eran ello. Y Walter Hill en esta película demuestra que domina lo que es el concepto de buddy movie, aplicado además al cine de acción y de policías, que a principios y durante la década de los 80 nos iban a dar muchos y grandes films. En Límite 48 horas tenemos como protagonistas a Nick Nolte y a un nuevo actor cómico, que prácticamente se comió a Nick Nolte en su interpretación, que fue Eddie Murphy. Esta fue, si no la primera, si no de las primeras, la primera película importante, o por así decirlo, la primera película donde se dio a conocer a Eddie Murphy dentro del mundo del cine al gran público. Con muchos de los tics humorísticos que luego le hicieron famoso en aquella trilogía llamada Superdetective en Hollywood, y que empezó por la primera Superdetective en Hollywood 2 años después, en 1984. Y a Nick Nolte le conocemos, sobre todo, ya tenía muchísimas más tablas, porque Nick Nolte era ya 20 años más mayor que Eddie Murphy. Eddie Murphy, cuando hizo esta película, pues tendría 21 o 22 años, no pasaría de ahí. Y Nick Nolte ya tendría pues cerca de sus 40 y largos, unos 44, 45, 46 años aproximadamente. Y además es que Nick Nolte ya tenía muchas tablas en la interpretación por, además, una serie que le lanzó al estrellato, que fue Hombre Rico, Hombre Pobre. Pero que Nick Nolte ya tenía muchas tablas. Además de ellos dos, tenemos un elenco protagonista compuesto por James Remar, que siempre, o casi siempre, hace de malvado en todas las películas que ha hecho, muchas para cine, sobre todo para televisión,
Tenemos a Frank McRae, que siempre también le hemos visto en películas policíacas haciendo de jefe de policía o de policía en sí mismo, que es el jefe de Nick Nolte. A Annette O'Toole, una chica, una actriz muy poco vista, sobre todo tuvo un especial protagonismo en una película que se llamaba El beso de la pantera, que yo quise comentar aquí en el canal, pero que por una serie de motivos, digamos, de condiciones de YouTube y políticas de YouTube, no voy a poder comentar. Y luego tenemos también pues a un actor que saltó a la fama no por esta película, sino que se lo conoce más por una película más de ciencia ficción y de acción llamada Depredador, que es Sonny Landham, es decir, el actor que hace de indio en la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y realizada por John McTiernan llamada Depredador, y que hace aquí de uno de los malos del film. Argumentalmente nos encontramos con una película en la que James Remar es un convicto, es una persona que está en la cárcel, pero que tiene una serie de pacto con una serie de malhechores también de personas, que algunos están en la cárcel y otros no, y que tienen un maletín lleno de $500,000, y ese maletín lo quieren recuperar. Pero todo, al principio de la película, aparece como un plan muy compuesto, muy dispuesto todo ello, para que James Remar sea liberado de la cárcel, haciendo trabajos forzosos en el campo, liberado por el personaje de Sonny Landham, al que le llaman el indio en esta película, directamente porque es una película, digamos, muy políticamente incorrecta. Es decir, hoy una película como Límite 48 horas sería imposible de hacer. Porque incluso Frank McRae, que era un actor afroamericano de color, en una de las secuencias que está con Nick Nolte y con Eddie Murphy, a Eddie Murphy directamente, cuando le está echando a Nick Nolte una bronca de 1000 demonios, a Eddie Murphy le llama directamente y despectivamente negro, cuando él también lo es. Es decir, es una película muy políticamente incorrecta porque a Sonny Landham también le llaman incluso despectivamente el indio. O sea que es que, claro, estamos en otra época muy distinta. Estamos hablando de una película de 1982, no de 2020. Es una película que tiene casi 40 años de edad. El cine se veía de una manera muy distinta, no había los prejuicios que hay ahora, no había la censura que hay ahora, etcétera, etcétera. Y argumentalmente, pues claro, este ladrón, James Remar, consigue con la ayuda del indio escaparse e intentan recuperar ese maletín de $500,000, y intentar recuperarlo matan a 2 agentes compañeros de Nick Nolte. Entonces, claro, Nick Nolte, pues al enterarse de todo esto, Nick Nolte es un policía, como dentro de lo que es el concepto de buddy movie, es un policía que realmente lleva una vida desastrosa, pero eso sí, es muy meticuloso y está muy entregado a su trabajo. Él siempre intenta cumplir, como buen policía, con las buenas maneras, con las buenas formas, y siempre de una manera muy tajante, incluso cuando su jefe, interpretado por Frank McRae, le obliga a abandonar el caso, a expulsarle del cuerpo de policía, porque él ha liberado a un convicto, que es Eddie Murphy en este caso, que tenía cierto contacto con el personaje de James Remar, para que le ayude a localizarle, porque ha matado a 2 compañeros suyos. Pero como dice Frank McRae en la película, los policías no debemos ni muchísimo menos tomarnos la libertad de intentar una venganza, una vendetta, solo porque hayan matado a 2 de nuestros compañeros, aunque así lo querramos. La película está llena de diálogos chispeantes, ingeniosos y realmente excepcionales. Uno de ellos es el que tiene Frank Remar, es el que tiene Frank McRae y Nick Nolte dentro de lo que es el cuerpo de policía, dentro de lo que es la oficina, diciéndole: efectivamente sé que estás muy frustrado, como os acabo de decir, estás muy frustrado porque han matado a 2 compañeros nuestros. Pero no tenemos que tomarnos este caso como una vendetta, una venganza personal, aunque así lo sintamos. Es decir, ahí te está dando lo políticamente incorrecto, que es el comportamiento o cierto comportamiento de los policías dentro de esta película. Aunque Nick Nolte, aunque sea un policía muy recto y muy perfecto en lo que es su metodología, lo que quiere, evidentemente, es vengar a sus 2 compañeros de este personaje que se ha fugado de la prisión en la que estaba, y a su vez recuperar o intentar recuperar ese maletín con ese $500,000 que posteriormente se enterará.
Entonces, haciendo unas indagaciones, Nick Nolte se entera de que efectivamente hay digamos un ex compañero del personaje de James Remar, que es Eddie Murphy, que es un convicto que está en la cárcel en ese momento, pero que lo va a liberar durante solo 48 horas, 2 días, de ahí el título de la película, límite 48 horas, porque en 48 horas puede su jefe, en este caso Frank McRae, enterarse de que un policía ha liberado a un convicto, es decir, a una persona que estaba metida en la cárcel, para que le ayudase en la persecución del malo, del villano de la película, interpretado por James Remar, pero sin su consentimiento. Entonces lo que hace, con la ayuda de otro policía, de otro administrativo que está allí, es dar una orden firmada, o sea, falsificando la firma de su jefe, para que liberen al personaje de Eddie Murphy y le pueda ayudar a encontrar a James Remar en la película. Y por lo tanto también recuperar ese maletín del $500,000 que hay, que en un principio Nick Nolte no sabe que existe. Pero todo esto es en una película desbordante de acción, ya os digo, con diálogos muy buenos, todos ellos excepcionales, y con una ambientación que a mí me recuerda muchísimo más a las películas, por ejemplo, de los años 70. Estamos en 1981, el rodaje fue en 1981. Todo lo que son los diálogos de la película, que son de lo mejorcito del film, se puede decir que tuvieron hasta 4 guionistas. Uno de ellos, Steven de Souza, otro fue Roger Spottiswoode, que fue luego director de una de las películas de James Bond en la etapa de Pierce Brosnan, y también el propio Walter Hill, que le dio el toque final, el depuramiento, por así decir, depuró todo lo que habían escrito anteriormente los guionistas que estaban más acreditados en el film. Pero claro, todo ello en un tutum revolutum que cuando Walter Hill se lo encontró, tuvo realmente que pulirlo, porque aquello era una amalgama de ideas, todas muy brillantes, pero que había que acoplarlas. Y fue la pericia como director de Walter Hill lo que hizo que el límite 48 horas se convirtiera en un auténtico éxito de taquilla y de público. Fue recibida esta película por la crítica como el regreso de las grandes buddy movies, y además por la puerta grande, porque la interpretación de los dos actores es realmente formidable. O sea, Nick Nolte está perfecto en su papel de policía, con mal carácter, pero eso sí, siempre con un fondo, con un trasfondo de bondad y de buenismo, porque él comprende tanto al personaje de Eddie Murphy, y también muy sentimental, porque él quiere realmente no atrapar al personaje del villano de James Remar porque se haya escapado de la cárcel. Digamos que eso es como un aspecto secundario. Él lo que quiere es vengar a sus amigos. Y luego está el personaje de Eddie Murphy, que aquí despliega todo su arsenal cómico, lo despliega de tal manera que hay secuencias en la película en las que él se hace dueño y señor de todo el film. Sobre todo aquella secuencia en la que entran en un bar, en la que todos son blancos, todos son caucásicos, van con su sombrero y pues están bailando, digamos, música country, es decir, al estilo tejano. Y él entra, pues un hombre de color negro, que se va a hacer pasar por policía. Dice, este es un bar, según Nick Nolte, este es un bar donde el indio, esta persona que ha ayudado al personaje de James Remar, al villano de la película, a huir de la cárcel, tiene una serie de contactos. Dice, pues espérate, déjame a mí, dame tu placa de policía y ya verás tú cómo me las arreglo. Dice, bueno, de acuerdo, oye, a ver qué de lo que eres capaz, todo tuyo. En una de las secuencias más, no espectaculares, pero mejor filmadas y más sorprendentes de la década de los 80. Eddie Murphy entra en este garito, se hace pasar por policía y empieza a llamar la atención de todo el mundo, pero se hace pasar por policía de una manera tan sumamente convincente que logra el objetivo. Es decir, que le digan al menos un contacto de dónde puede localizar a ese indio que es Sonny Landham, la persona que ha ayudado a James Remar a huir de la cárcel. Y claro, pues Nick Nolte se entera de que este hombre, este convicto, que estaba cumpliendo cárcel durante varios años y que le quedan 6 meses para salir, tiene una inteligencia realmente soberbia.
Además que se complementan de una manera fantástica ellos dos. Porque además, algunos de los que tratan de huir en ese momento y que tienen información, Nick Nolte les hace la zancadilla para que no huyan. Es decir, ¿tú por qué tienes que huir? Dice, yo estoy aquí, dice Eddie Murphy, yo estoy aquí porque, en primer momento, porque odio a los blancos, Fijaos, porque odio a los blancos. O sea, fijaos que la película es políticamente súper incorrecta. Y coge a varios de ellos, los cachea y hace su papel de policía. Pero lo hace de una manera tan convincente que todo el mundo dentro del bar, o sea, da por sentado de que es un policía. Pero es que luego, después, más tarde en la película, más avanzada el film, ocurrirá todo lo contrario, en el que Nick Nolte entrará en un bar donde todos son afroamericanos. Todos son de color negro. Y claro, pues todos, si Eddie Murphy ya llamó la atención en el bar de los blancos, pues Nick Nolte igual llama la atención en el bar de los afroamericanos. O sea, que es que estamos en una película también llena de contrastes. En el film, además de todo lo que es la persecución del personaje de James Remar, tienen especial protagonismo también las calles de la ciudad, donde se entabla pues todo tipo de persecuciones con ese coche, ese Cadillac azul, que lleva a Nick Nolte, que es auténticamente un montón de chatarra. Un montón de chatarra, sí. Pero es que, según Nick Nolte, dice, es que, y esto yo creo que es un guiño un poco al personaje de Colombo, cuando dice, a mí me da igual cómo esté el coche, el estado en el que esté el coche, mientras me lleve de un sitio a otro. Claro, cuando Eddie Murphy se sienta en el coche, en el Cadillac de Nick Nolte, le dice, caray, la verdad es que el sueldo de los policías nos da para mucho. Y dice, a mí me da igual, si es que a mí me lleva de un sitio a otro y a mí me sobra y me basta, no me importa para nada. Y poco a poco, además, el coche es como un elemento de unión entre ellos dos, porque además de hablar entre ellos dos de lo que es el caso que están llevando, también se dedican a conocerse un poquito. Es decir, tienes novia, sales con alguien, a ti porque te encerraron, cómo es tu vida y todo eso. Y se van conociendo y se van cogiendo un poco, digamos, como de amistad, como de cariño, como diciendo, nos complementamos muy bien, la verdad. O sea, tú, Nick Nolte, representa lo que es el policía recto, el policía metódico, y Eddie Murphy representa en este momento el lado cómico, pero también el lado inteligente. Porque le va dando a Nick Nolte durante toda la película, le va racionando la información, porque en el fondo desconfía de él, porque es un policía. Y él es un convicto. Y solo tiene 48 horas para que le ayude a capturar al personaje de James Remar. Claro, cuando Frank McRae, el jefe, se entera de que efectivamente ha liberado a una persona que estaba metida en la cárcel, se organiza la de Dios es Cristo. Y claro, les deja aparte, fuera del caso, etcétera, etcétera. Pero como en las grandes películas de policías, en las grandes películas de cine negro, el héroe, en este caso encarnado más por Nick Nolte que por Eddie Murphy, en este caso porque es el policía, Nick Nolte es el policía, no se da por vencido. Y él quiere atrapar a James Remar, ya no solo por ese $500,000 que va a ir a parar directamente a las manos de Eddie Murphy, porque originalmente era para Eddie Murphy, aunque luego se lo querían repartir entre una serie de malhechores que estaban, pues eso, James Remar, Eddie Murphy, el indio y otro personaje más. Pero claro, Nick Nolte al recuperar ese dinero se lo da directamente, o sea, Nick Nolte, perdón, al recuperar así este dinero, este $500,000, se lo da a Eddie Murphy en su coche. Se lo deja ahí. En otro de los aspectos más cómicos de la película, que es cuando, por ejemplo, pasan a través de cerca de un garaje, y le dice Nick Nolte, dice, bueno, ¿y tú no tenías coche, no te movías? Dice, sí, es que en teoría el dinero que buscáis, se lo va diciendo, como yo os digo, muy racionadamente todo, está en el maletero de mi coche. Y mi coche está dentro de un garaje. Y lleva en ese garaje la friolera de 3 años. Y dice, ¿y dónde está tu garaje? Y dice, pues te lo acabas de pasar. Y entonces, claro, frena con el Cadillac Nick Nolte, da vuelta atrás y están vigilando lo que es el garaje, porque puede que ese tercer personaje, ahora no me acuerdo del actor que lo interpretaba, vaya precisamente a por el coche de Eddie Murphy porque sepa dónde está ese maletín con $500,000 que entre todos los, digamos, los villanos de la función, incluido Eddie Murphy, aunque aquí Eddie Murphy no es villano, evidentemente, aunque estuviese en la cárcel, se lo querían repartir. Pero claro, al fallecer, al morir todos, incluido James Remar,
porque Nick Nolte lo mata en señal de venganza, es decir, no lo captura, lo mata directamente, por venganza a sus compañeros, ese $500,000, que tendría que haber sido, pues seguramente, fruto de un robo, de una estafa, de lo que sea, de este grupo de villanos, Nick Nolte se salta todas las reglas de lo que son las leyes y se lo da a Eddie Murphy, entendiendo el espectador como pago a la ayuda que ha tenido para vengar la muerte de sus compañeros, o atrapar, por así decirlo, como quería su jefe, al personaje que había salido de la cárcel. Pero Nick Nolte no quería atraparlo, quería matarles. Quería matar precisamente a James Remar, que era el que había matado a sus compañeros. La película, la verdad es que también otro de los elementos importantes es la banda sonora, compuesta por James Horner. En esta película nos encontramos con un James Horner muy distinto al estilo que en los últimos años las bandas sonoras de James Horner habían sido. Nos encontramos con una banda sonora muy al estilo de finales de los 70, principios de los 80. Pero que también tiene una cierta repercusión, porque le da a la película una ambientación muy al estilo, como yo os diría, muy al estilo de Corrupción en Miami. Y es que, claro, esta buddy movie tuvo mucha repercusión en todas las películas e incluso series de televisión que se hicieron. En Corrupción en Miami teníamos a Philip Michael Thomas y a Don Johnson. Eso era otra buddy movie prácticamente. Recordemos que Don Johnson al principio es un agente de policía también muy metódico, muy recto, muy profesional en todo caso, en todo eso. Y Philip Michael Thomas no es que lo fuera, pero era más cómico, más desenfadado. Era otro estilo de buddy movie y se desarrollaban muchas veces las películas de Corrupción en Miami en ambientes nocturnos. ¿Cómo está desarrollada Límite 48 horas? La mayoría de veces en ambientes nocturnos, con una fotografía realmente extraordinaria. O sea, todos los ambientes sórdidos de lo que son los garitos donde se meten Nick Nolte y Eddie Murphy están conseguidísimos. Esa ambientación, esa bruma tan utilizada en las películas de los años 80, está también muy presente en esta película. Pero es que desde esta película y hasta toda la década de los 80, todas las películas de este estilo que vimos beben de la fuente de Límite 48 horas. Es decir, que Walter Hill lo que hizo fue recuperar para el cine, para la historia del cine, las buddy movies, pero acopladas o adaptadas al cine de acción y al cine de policías que se hacía por aquel entonces. Y que fue realmente la rampa de lanzamiento de Eddie Murphy, que 2 años después empezó las películas de superdetective en Hollywood, hizo El Chico de Oro, hizo El Príncipe de Zamunda, totalmente películas donde destacaba para su, digamos, para su lucimiento propio. Porque aquí es donde realmente vemos muchos de los tics humorísticos que Eddie Murphy iba a lucir durante el resto de su carrera, durante toda la década de los 80 y parte de los 90. Ya Eddie Murphy, ya su estrella se fue apagando a finales de los 90. En los años 2000 ya quedó relegado a papeles más secundarios, pero nos regaló una muy buena interpretación en la película Dreamgirls, aquel musical de Bill Condon, en la que Kate Hudson se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto, que ya la comentaré porque es una película realmente excepcional. Y donde Eddie Murphy realiza no de personaje cómico, sino de personaje dramático, por el que creo que ganó un Globo de Oro, y lo hace realmente de una manera soberbia. Es decir, Eddie Murphy ya no nos estaba aquí indicando que era un gran actor solo de comedia, sino que con el tiempo se convertirá en un gran actor. Lo que ocurre es que, claro, ya la estrella de Eddie Murphy, los años 80, por desgracia, ya pasaron, y ya su estrella se ha ido apagando. Eddie Murphy en la actualidad ya tiene prácticamente 60 años. Es decir, ya su momento pasó. Pero nos dejó joyas como Límite 48 horas, que se instruyó muy bien, se acopló muy bien al estilo de Nick Nolte, aparentemente unos personajes y unos actores tan sumamente dispares, pero que realmente se acoplaban de una manera perfecta. Como son las luces de la ciudad, los coches, las persecuciones, por ejemplo, esa breve secuencia de acción que tenemos cuando van pegando tiros Nick Nolte y Eddie Murphy en su Cadillac azul al autobús que secuestran y donde va James Remar precisamente, casi al final de la película, el tiroteo final, todo lleno de brumas, con ese ambiente laberíntico dentro de ese barrio chino,
donde estaba la novia del indio y donde James Remar tiene guardado el maletín con ese $500,000. Y luego, por supuesto, el final de la película, en la que Eddie Murphy consigue ligar con una chica que es precisamente Olivia Brown. Y diréis, ¿y quién es Olivia Brown? Olivia Brown era una de las compañeras policía de corrupción en Miami, precisamente. O sea, que es que fijaos cómo todo va encajando. O sea, una buddy movie que influyó en corrupción en Miami y que una de sus actrices, que tiene prácticamente un breve cameo, sale 2 secuencias, Olivia Brown, fue también una de las chicas policía compañeras de Don Johnson y de Philip Michael Thomas. También en esta película tenemos a Brion James, que es uno de los replicantes de Blade Runner, es decir, toda una serie de actores que tuvieron su momento y su oportunidad en aquella época. Por eso para mí Límite 48 horas es una película nostálgica, hasta cierto punto muy notable. Es una película con un argumento muy simple, muy sencillo, pero que Walter Hill consiguió con su dirección darle una gran solidez, rematando un guión que al principio era una amalgama de muy buenas ideas, pero que con su sabiduría cinéfila, consiguió darle un empaque realmente fuerte, lleno de aplomo. Y sobre todo en una técnicamente en un plano secuencia que parece derivado de los mejores westerns, que es desde que Nick Nolte entra al principio de la película en la comisaría, en la oficina, en la comisaría de policía, y va recorriendo mesa por mesa con todos sus compañeros alrededor por el escándalo que se ha formado debido no solo a la huida del personaje de James Remar, sino también a la muerte de sus 2 compañeros, en un plano secuencia que dura muchísimo y en el que la cámara de Walter Hill va siguiendo constantemente los movimientos de Nick Nolte. Es decir, Walter Hill, al igual que Steven Spielberg, que Martin Scorsese o que Francis Ford Coppola, tenía mucho de clasicismo en sus películas. Y aquí en Límite 48 horas también lo explota. Es una película de acción y de policías que hoy en día sería, por su políticamente incorrecta manera de enfocar lo que es el asunto, imposible de hacer. Segundo, por la técnica cinematográfica depurada de Walter Hill, imposible, porque hoy en día tendríamos una sucesión de un montón de planos, de cortes constantes, de movimientos de cámara absurdos para crear tensión donde no la hay, etcétera, etcétera. Pero técnica y argumentalmente es una película muy depurada. Es una película muy notable, que además recuperó para el cine las buddy movies que luego se superpusieron con Arma Letal y con todas aquellas películas, por ejemplo Tango y Cash, con Kurt Russell y con Sylvester Stallone, que volvieron las buddy movies pero aplicadas al género policíaco, y una película llena de comicidad, llena de secuencias de acción y también, evidentemente, de buen hacer cinematográfico. La historia, lo malo es que ha maltratado a Walter Hill, director de películas tan notables como ya os digo, como Calles de Fuego, Límite 48 horas, Danco Calor Rojo, también aquella película, si mal no recuerdo, ahora no me acuerdo también del título, estoy diciendo más o menos así las que más me acuerdo de Walter Hill, porque ya os digo que Hollywood le ha maltratado bastante, pero que Walter Hill yo creo que tendría que haber tenido más relevancia, sobre todo en lo que se refiere a dirección de actores, en toda la carrera cinematográfica que tuvo. Ya me acuerdo de la película Johnny el Guapo, en la que estuvo también Mickey Rourke y un joven, por aquel entonces más joven, Morgan Freeman. Pero bueno, la historia de Hollywood es la que es, aunque yo creo que aquí estoy yo para reivindicar a Walter Hill como el gran director que realmente era. Incluso superior en algunos aspectos a otros coetáneos suyos como el sobrevalorado para mí Brian De Palma, sobre todo en sus inicios. Para mí películas como Límite 48 horas o como Calles de Fuego están muy por encima de películas muy sobrevaloradas como por ejemplo Vestida para matar o como Doble cuerpo. Sinceramente, para mí Walter Hill estaba como director muchísimo más adelantado a unos cuantos de sus compañeros, pero que por una serie de circunstancias que no sabemos, pues no terminó cuajando. Sinceramente, a lo mejor porque su estilo era excesivamente rudo, o a lo mejor no llegó a acoplarse a las políticas del cine de los grandes estudios que en ese momento pues tiraban más de la mano de Steven Spielberg, de George Lucas, de Scorsese, de Coppola, etcétera.
pero Walter Hill es sin duda un director a reivindicar, y Límite 48 horas es uno de sus mejores exponentes. Espero que si no la conozcáis, le echéis un vistazo porque realmente merece la pena. Vais a pasar 90 minutos, porque la película es 1 hora y media no más, pero como las grandes películas, condensadas en secuencias cómicas, secuencias de acción, muchas de ellas chispeantes, diálogos realmente muy originales, diálogos como los del viejo Hollywood, es decir, que no hay diálogo en la película que no tenga un doble sentido, que no tenga una pequeña metáfora dentro la una de la otra, es decir, estamos ante una película especial, sobre todo en el inicio de aquella época mágica y de aquella década mágica para el cine familiar de las buddy movies recuperadas del pasado, que fueron la década de los 80. Y es un título muy importante dentro de la década de los 80. Yo he visto pues, aquí canales de compañeros míos de YouTube que se han dedicado mucho pues, a comentar cine de muchas décadas, pero dentro de la década de los 80 se han olvidado del Límite 48 horas. Y esta película es importantísima, importantísima dentro de la década, porque recuperó el género de las buddy movies y además, gracias a esta película, por así decirlo, pues conocimos a Eddie Murphy y las buddy movies se pusieron otra vez de moda. Richard Donner con Arma Letal, Tango y Cash, etcétera, etcétera. Muchas de ellas, todas debidas a esta, al éxito que tuvo Límite 48 horas. Y un último apunte. Roger Ebert, uno de los mejores críticos que ha habido, según los historiadores de cine, dijo que realmente esta película era seguramente sería una de las películas más importantes de la década de los 80, pero ya no dentro de su género, sino de la década en sí misma. Y yo creo que no andaba desencaminado, yo creo que estaba dando en el clavo. Límite 48 horas de Walter Hill, con Nick Nolte y con Eddie Murphy. No os la perdáis. Hasta mañana.